Hace rato que quería compartirles mi testimonio. Por lo fuerte del relato, no me atrevía a contarlo. La verdad, no es fácil hablar de estos temas, y también por cuestiones de trabajo y salud. Hoy, tras haber sanado no solo de esto, sino de cuestiones físicas, creo necesario hacerlo, y ojalá pueda servirle a quien se ha enganchado con los temas de abducciones y alienígenas. Sobre mis antecedentes familiares no hay gran cosa que decir. Los desconozco en parte. Sé que el abuelo paterno de mi mamá llegó a realizar prácticas ocultistas y que le contaba a mi mamá, cuando era ella jovencita, que incluso había hecho un pacto con el diablo para tener dinero y mujeres. Mi mamá me platicó que su abuelito se arrepintió de corazón y le decía que había pedido perdón sincero a Dios. Él tuvo una muerte muy tranquila, de vejez, y espero que haya sido perdonado por nuestro Padre. La abuela paterna de mi mamá era partera y curandera. Hacía temazcales. Era una mujer de carácter fuerte y a menudo violenta con mi mamá. Mi mamá quedó al cuidado de ella desde que era una niña. Mi madre siempre ha tenido habilidades psíquicas, aunque nunca las ha trabajado o desarrollado en forma. Pero sí me cuenta que tenía capacidad de clarividencia en su juventud, o que tenía visiones con ángeles que decían ser sus protectores. Ella, como muchas personas, se asume creyente en Dios, aunque sin conocer realmente las Escrituras. Yo crecí junto con mis 2 hermanas como católicas, entre comillas. Hicimos nuestra primera comunión y nuestros sacramentos, pero no éramos asistentes frecuentes a misa ni nada de eso. No obstante, yo siempre respeté y creí en la existencia de Jesucristo, y creo que eso finalmente me ayudó a que no perdiera por completo mi discernimiento. Con la Virgen nunca sentí una conexión, para ser honesta, pero siempre sentí animadversión por cualquiera que se expresara mal de Jesucristo, aún metida en Nueva Era. Yo me alejé por completo de Dios al entrar a la universidad, más por una cuestión de falta de tiempo que por desilusión de la Iglesia o de la religión en sí. Para ser franca, nunca en mi vida leí la Biblia, hasta hace un par de meses. Yo estudié medicina, una carrera en la cual el ateísmo es muy frecuente, y durante esta época es cuando empecé a experimentar los primeros eventos de parálisis del sueño. La gente en mi país suele asociar esto a que se te sube el muerto. Yo siempre lo atribuía al estrés de mi escuela, a los desvelos, o incluso a la posibilidad de que se tratara de espíritus de personas que morían en los hospitales. Después de todo, en esta carrera, te enfrentas a esto la mayor parte del tiempo, pero pues tampoco eran tan frecuentes, y podía más o menos lidiar con ellas. Aunado a esto, pasaron durante mi formación universitaria algunas situaciones personales, duelos y depresiones por la pérdida de quien fuera mi pareja en la carrera, que me hicieron recurrir a prácticas ocultistas como la brujería, la lectura de cartas, los amarres incluso, con profundo desconocimiento de lo que yo podía provocar. En realidad yo lo veía como una forma de enfrentar los duelos, pero ahora entiendo que desde ahí empezaba a abrir portales a entidades. Después de ese duelo recuerdo haber orado con mucha fe a Dios para que pusiera a alguien bueno en mi camino, alguien que me amara realmente y alguien con quien yo pudiera hacer una familia. Yo siempre soñé con una familia, y efectivamente me escuchó, porque poco tiempo después conocí a quien es hoy día mi esposo, con quien ya llevo muchos años de casada y a quien considero una bendición grande en mi vida, un extraordinario padre y esposo. Y aún con esto, yo volví a perder esa conexión con el Padre y me embarqué de lleno en temas de la nueva era. Me enganché con estos temas por ahí del 2014 al 2019 porque me intrigaba el comportamiento de mi sobrino, porque no le encontraba explicación médica posible a su comportamiento. Él es uno de esos niños que son considerados por la nueva era como índigos o cristales o como Asperger de alto rendimiento para la medicina moderna. Desde que era muy pequeño, entre 2 o 3 años de edad, hablaba mucho de planetas, de que había vivido en Marte. Decía que no era un niño de la Tierra. Era increíble cómo mencionaba satélites y constelaciones que nosotros no teníamos idea de su existencia, pero que corroborábamos después que sí existían en búsquedas bibliográficas.
Llegamos a pensar que era un niño superdotado, porque tiene una memoria increíble. Y me intrigaba también que tenía una cicatriz peculiar, prácticamente desde su nacimiento a lo largo de toda su extremidad pélvica. Como si literalmente lo hubieran cosido o suturado, era perfectamente lineal, como una herida quirúrgica. Mi hermana empezó a tener la inquietud de que quizás su hijo había sido abducido, y actualmente tiene la creencia de que su niño ha tenido otras vidas antes que esta. Empecé mi búsqueda en la red y con lo primero que di fue con los libros de Connie Méndez de Metafísica 4 en 1. Me los devoré rápidamente y me parecieron maravillosos, porque eran prácticos y sencillos de comprender. Me arrepiento mucho de haberlos recomendado a mi hermana, a la madre del niño, porque ella a la fecha no se puede salir de ahí. Las dos estábamos en búsquedas de respuestas, y confieso que yo la induje mucho por este camino. Ella no concibe ahora que Saint-Germain o el supuesto arcángel Miguel no sean entidades benévolas. Finalmente los libros de Connie dejaron de cuadrarme en determinado punto, y no me cuadraron cuando Connie hablaba de un Cristo cósmico o cuando decía que Cristo no había sido en realidad crucificado, cuando decía que Saint-Germain era la reencarnación de Jesús. Me quedé con lo de los decretos y seguí mi búsqueda por otros lados. Luego me seguí con otros textos, ustedes han expuesto prácticamente todos, pero de los que más contribuyeron a mi ataque con entidades fueron los de Connie Méndez y los del Ser Uno, que son muy difíciles de leer, son canalizaciones de supuestos ayaplianos o intraterrestres que te provocan un dolor de cabeza terrible, pero ciertamente si te activan determinadas áreas cerebrales que facilitan la interacción con estos seres interdimensionales. Solamente terminé los 3 primeros, realmente me resultaron pesados y complejos, pero a partir de ellos yo empecé a desarrollar la capacidad de hacer viajes astrales y de tener sueños lúcidos. Al principio quieres tener más experiencias de este tipo, pero luego empecé a visualizar a seres que se presentaban como alienígenas, muy parecidos a los de la portada de los libros del Ser Uno, blancos, luminosos y de enormes ojos azules. Yo los percibí amenazantes, sentí mucho miedo cuando los vi, y eso ya empezaba a inquietarme, porque sentí la certeza de que estaba siendo abducida. Y es ahí donde llegué a Corrado Malanga. El profesor Corrado Malanga es un químico italiano, en honor a la verdad muy inteligente, y eso ayuda a engancharse con él. No lo percibes como un charlatán, sino como un gran científico. Para mí, con una formación científica, me resultaba muy agradable leerlo, aunque es un autor difícil de entender por momentos. El profesor Corrado Malanga inició su trabajo en todo esto como ufólogo encargado de trabajar con personas que decían haber sufrido abducciones, pero su trabajo partió siempre de la hipnosis y hoy en día me queda muy claro lo engañoso de haber trabajado así. Trabajaba también mucho con la programación neurolingüística. Corrado Malanga asumía que durante las hipnosis estaba hablando con el ánima de las personas abducidas o con los alienígenas que los abducían. Este tipo de charlas interdimensionales también son utilizadas por personas como Calogero Grifasi y muchos otros que, aparte de propagar engaños, hacen mucho dinero con ello. Corrado Malanga tenía en la red un cuestionario que servía como escrutinio para saber si la persona que hacía el cuestionario había sido supuestamente abducida, y haciendo el cuestionario daba la impresión de que yo misma era víctima de abducción. El doctor tiene numerosos textos que redactó de las grabaciones de las hipnosis que hacía, siendo los más relevantes los siguientes: Alien Cicatrix 1, Alien Cicatrix 2 y Génesis 1, 2 y 3. Luego viene la otra parte de su trabajo, a la que se dedica actualmente, que se titula Evideon, El Mundo Feliz, y otros tantos de los que ya me desconecté. Cabe mencionar que muchas de las sesiones de hipnosis de Corrado Malanga parecían más un exorcismo que una sesión científica. La interpretación de Corrado Malanga sobre la creación y el mundo espiritual es la siguiente. En el inicio del todo había un creador 1 y un creador 2, y ambos, en determinado momento, se hicieron conscientes de su existencia y decidieron experimentar con ella. Para poder hacer esto, el primer creador del universo crea a su vez al hombre primigenio, llamado Adam Kadmon.
Me quedó claro que este concepto tiene su origen en el ocultismo judío que corresponde a la Cábala. Adán Kadmon fue creado con 3 componentes: anima, mente y espíritu. Anima no conoce el tiempo, por eso es inmortal. Mente trabaja sobre el eje de la energía y espíritu sobre el eje del espacio. El que anima no conozca el tiempo hace a este componente como el responsable de la inmortalidad de quien lo posee. Para Corrado, el tiempo no es lineal, y ahora mismo puede un ánima estar en un contenedor en una vida pasada, en una presente y hasta en una futura. Lo que ánima del pasado haga influye en la experiencia de ánima del presente y del futuro. Es una reinterpretación distinta que le da al asunto de las vidas pasadas, pero sigue siendo una forma de teoría de la reencarnación. Toda la explicación de la creación que Corrado Malanga desarrolló suena más a guión de telenovela que a otra cosa, y es que no se puede confiar en nada que provenga ni de canalizaciones ni de hipnosis. Cuando Creador 1 decide hacer al hombre primigenio o Adam Kadmon, lo hace con los 3 componentes, pero cuando hombre primigenio se da cuenta de que su cuerpo físico morirá y de que ánima retornará al primer creador una vez que haya adquirido experiencia, es cuando decide rebelarse contra el Creador 1, porque él no quiere experimentar la muerte física. Hombre primigenio elabora un plan para robarle al Creador las ánimas, crea entonces a los alienígenas, de muchos tipos, para que hagan lo mismo que el Creador 1 quería que él hiciera: adquirir conciencia y experiencia, y al experimentar la muerte física, ánima retornaría entonces al hombre primigenio, y éste las atesoraría por siempre, y por lo tanto sería inmortal. Cuando los alienígenas se dan cuenta de que son utilizados por hombre primigenio para adquirir a través de ellos experiencias para después morir, se enfurecen y ellos hacen lo mismo que hombre primigenio. Crean al ser humano con exactamente el mismo fin, es decir, que seamos contenedores transitorios de ánimas que servimos solo para la adquisición de experiencia, pero finalmente moriremos. Retornaremos a primigenio, y él se quedará con ánimas y con la experiencia adquirida en plano físico. Actualmente, según lo interpreta el profesor Corrado Malanga, hay una lucha entre alienígenas y primigenio por quedarse con todas las ánimas. En algún punto, primigenio les quitó a los alienígenas la capacidad de albergar a ánima, y por eso los alienígenas necesitan de nosotros para capturar a ánima nuevamente. Con respecto a Creador 2, al parecer se hizo ojo de hormiga, ya que el profesor no sabe a ciencia cierta qué camino evolutivo siguió este. Sabe que las ánimas de ese creador decidieron no seguir a su creador, y para fines prácticos son ánimas que también están siendo peleadas por Adam Kadmon y por los alienígenas. Otra de las cosas que sostenía el profesor es que cuando somos abducidos, muchos de los alienígenas insertan en nuestro cerebro las memorias alienígenas, algo así como todos los recuerdos de estos seres, y en parte por eso podíamos recordar aparentes experiencias no precisamente terrestres. Una experiencia muy repetitiva que yo tenía durante los viajes astrales es que al desprenderme del cuerpo físico, yo siempre me veía con 6 dedos en las manos. El 6 dedos, por ejemplo, es uno de tantos alienígenas de la vasta tipología que describió, pero curiosamente también sabemos que tener 6 dedos es una alusión directa a las ideas del ocultismo, las cuales fueron plasmadas en los libros de Disney, conocidos como Gravity Falls. Después viene el trabajo que Corrado tituló Génesis 2, y no es casualidad que use un nombre bíblico para intentar pervertirlo. Este fue el más inquietante de leer. Aquí el profesor ya habla mucho de la cábala hebrea, y descubre que sus supuestos abducidos empiezan a describirle en hipnosis cosas relativas a la cábala hebrea. Le hablaban incluso en hebreo. Y luego termina metiendo otras cuestiones paganas, ya que en sus textos habla de hinduismo, de Brahma, Brahman, Vishnu, Shiva. Corrado Malanga consideraba que en los mitos estaba escrito todo, incluso el destino de la humanidad, puesto que hombre primigenio ya había destruido a la humanidad en al menos 5 ocasiones.
La velada intención de estas doctrinas es hacer que las personas relacionen al creador maligno con el Dios de la Biblia. Esta es una de las enseñanzas que se repiten una y otra vez en sus doctrinas y canalizaciones. Gracias a esas enseñanzas de Corrado Malanga, pensé que Jehová era el hombre primigenio, una especie de arconte enemigo de la humanidad que terminaría por destruirnos antes de dejarnos adquirir conciencia. En alguno de sus trabajos decía incluso que si bien Jesucristo existió, este era en realidad una persona con alto grado de conciencia, pero que finalmente había sido parasitado por un lux, uno de tantos alienígenas de toda la tipología que le describieron sus abducidos, y el lux es el responsable de crear las religiones para evitar que el humano adquiera conciencia. Y estas cosas nunca terminaban de cuadrarme. Algo interno brincaba en mí cuando leía tales cosas, pero aún así seguía en ese camino. Para este punto yo ya tenía experiencias oníricas cada vez más frecuentes e inquietantes. Me acostumbré a llevar una especie de registro o bitácoras de sueños para no olvidarlos y poder interpretarlos a la luz del conocimiento adquirido. Siempre vi a entidades rubias, casi siempre con 6 dedos, en sueños muy vívidos, los cuales me hablaban de la intervención de Horus, de que ellos habían sido exiliados de algún lado, de supuesto crecimiento espiritual, cuando en realidad esos seres son ángeles caídos exiliados del cielo, y de la necesidad de retornar y regresar a la tierra para adquirir conciencia. Me hablaban de la reencarnación, de la necesidad de regresar a perfeccionar el camino, y tuve sueños en donde me decían que no me preocupara, porque nunca perdería realmente el contacto con las personas que amaba. Que si, por ejemplo, yo amaba mucho a mi hija, ella en otra vida podría ser mi madre o alguien muy cercano. Vi también muchos alienígenas tipo grises, aunque con una tonalidad de piel más bien perlada rosada. Y los recuerdo poniéndome una especie de casco con múltiples cables, o puncionando mis brazos, haciéndome cosas desagradables, experimentando conmigo. Y como buena supuesta despierta, yo trataba en vano de quitármelos de encima, vibrando alto y con tonterías de ese tipo, evidentemente sin éxito. Corrado Malanga trabajaba con diversos métodos para supuestamente liberarnos de la abducción alienígena. Los primeros trabajos lo hacía mediante hipnosis y por medio de la programación neurolingüística, supuestamente ayudando a Ánima a tomar conciencia de la abducción para que expulsara al alienígena. Un ejemplo de estos métodos de liberación era el método Simbad, que era básicamente una relajación seguida de una simulación mental para visualizar cómo Ánima expulsaba a sus intrusos. Nada diferente de una meditación que relaja y abre la mente para que sea más fácil de programar, y una visualización tan común en el ocultismo y la nueva era. Después el método cae en desuso y crea lo que llama el Tríade Color Test Flash, una especie de meditación en donde visualizabas a una esfera que representa a Ánima de color amarillo, otra esfera que representaba a espíritu generalmente en color rojo, y otra, la energía representada con el color verde, para poder fusionarlas en una sola transparente y protegerte así de la abducción. Después inventa una variación de este método, el Triade Color Test Dynamic Flash, donde las esferas no tienen que tener un color específico, pero igual las terminas fusionando y eliminando las barreras para finalmente integrar la conciencia de Ánima, de mente y espíritu, en una sola conciencia o conciencia integrada. En algún punto de su trabajo el profesor se enfermó y quedó ciego, no sé si transitoriamente o permanentemente. El diagnóstico médico, dicho por el mismo Malanga, fue una neuritis óptica. Sin embargo, no es de extrañar que muchos de los vehículos de engaño o canalizadores terminen muy enfermos. Sin embargo, para Malanga, la interpretación de su ceguera es que su parte anímica la provocó para obligarlo a mirar dentro de sí mismo. Para llegar a esa conclusión, Corrado Malanga acepta que fue fundamental la ayuda de una de sus colaboradoras, quien además es su pareja sentimental, y quien es además la persona que comunica mucho del trabajo del profesor en la comunidad de habla hispana. Entiendo que su relación amorosa se inició durante el desarrollo de su investigación,
Y cualquiera que haya interactuado un poco con esta mujer en los grupos de Facebook sobre el trabajo del profesor, coincidirá conmigo en que tiene un ego muy grande y siempre responde de forma altanera ante cualquier duda que cualquiera expresara en los foros. Está prohibido hablar de otros temas que no sea el trabajo del profesor en sus foros. Cualquier comentario que se haga, salía esta mujer a regañarte y a decirte que en realidad el malestar que experimentábamos por sus contestaciones era un reflejo de lo que internamente pasaba con nosotros. Entonces, muchos optábamos por mejor dejar de preguntar. Pero el punto es que para cuando el profesor queda ciego, está plenamente convencido de que la humanidad es víctima de todo un engranaje que incluye a Creador 1, Creador 2, hombre primigenio y alienígenas, puesto que todos quieren atesorar a Ánima. Y él cree que Ánima tiene que ser libre para decidir su camino. Corrado Malanga contó a grandes rasgos que posterior a las dificultades y situaciones personales que vivió, realizó sus procedimientos en él mismo, y ahí se percata de que tiene disarmonías. El ejercicio lo hizo en compañía de su pareja sentimental y de otras personas con las que el profesor trabajaba. Y esto es curioso, porque hoy en día él rechaza que las personas tengan que recurrir a ayuda para lograr la integración de la conciencia y considera que es algo que se tiene que lograr por sí mismo. Como sea, al realizar la fusión de sus esferas, ánima, mente, espíritu, su esfera unificada es empujada hacia arriba, y se topa entonces con el dios Brahma, al que visualiza como una especie de esfera o prisma color magenta, y que es el que normalmente divide y fracciona a la conciencia en sus 3 componentes. Y Brahma le dice que tiene que regresar con ella, Adriana, la pareja del profesor, y unificarse con ella en una sola esfera, y que tiene que hacerlo así, porque es la única forma en que él puede acceder a la parte femenina de Ánima. Para todos los que conocemos de la doctrina nuevaerista de la llama gemela, podemos encontrar las mismas enseñanzas en lo que los seres que Corrado Malanga contactaba le decían de que era necesario unirse con su llama gemela. Tampoco nos extraña encontrar aliens que se disfrazan como dioses paganos, ya sea Horus o en este caso Brahma. En base al consejo del dios Brahma, el profesor continuó el ejercicio y unificó su esfera con la de Adriana, su pareja. El profesor refiere que a partir de entonces, Brahma los atrapa y lanza hacia arriba con una especie de tentáculos. A partir de esa experiencia, el profesor dice que no existe la dualidad, que todo lo dual es falso y que todo tiene una contraparte femenina y masculina. Muy parecido a la filosofía del yin y el yang. Concluyó también que esta comprensión que él ha tenido influirá en que el resto de las ánimas asimilen de igual manera la experiencia en algún punto de su existencia. A partir de ahí, Malanga decide que ya no hará más hipnosis y ya no habla más de abducciones. Sus trabajos actuales, y de los cuales ya me desconecté, concluyen que nosotros somos los verdaderos arquitectos del universo, que somos nosotros los constructores de nuestro propio mundo feliz. Y lo dice tal cual, nosotros somos Dios. Muy en consonancia con todas las doctrinas, ya sea de reptilianos o de personas sin alma, que están tan de moda. Según Corrado Malanga, en el planeta Tierra hay un 20% de seres humanos y un 80% de hombres sin alma, y afirma que las familias poderosas de reyes y banqueros que comandan al planeta Tierra y que siempre lo han comandado, carecen de alma. En sus libros e investigaciones, Corrado Malanga cita a David Icke y a Zecharia Sitchin. El primero es el autor por excelencia de teorías de conspiración sobre reptilianos. El segundo, un masón creador de las teorías de extraterrestres malignos que vinieron a hibridar el planeta. No es raro que haya tomado muchas ideas prestadas de ambos autores. Corrado Malanga aparece también citado en el libro Confesiones de un Illuminati, volumen 1. El cual indica que Malanga tiene conexiones con grupos de masones y ocultistas o Illuminatis, y también dice lo siguiente. Corrado Malanga no es un santo. Por años, mientras Corrado Malanga realizaba sus supuestamente inocentes investigaciones sobre el problema pseudocientífico de la abducción alienígena en Italia,
Sus teorías influenciaron el nacimiento del grupo toscano Stargate, así como otros grupos denominados Stargate, en otras regiones de Italia como Friuli, Lombardia y Lazio, que se han unido en 2008 para formar la CSI o Italian Stargate Organization. Este grupo se ha expandido a nivel nacional para convertirse en una forma de culto o secta monitoreada por la inteligencia jesuita. El uso de las técnicas hipnóticas y de la metodología del Sinbad se usa para engañar a las personas e incluso para abusar sexualmente de mujeres hipnotizadas. Al ver la situación que estaba sucediendo en los Stargate Groups, Malanga se alejó de ellos en 2009 por el temor a acabar en la cárcel. En los escritos de Corrado Malanga encontramos una mezcla de cabalismo junto con las mismas doctrinas que los supuestos pleyadianos enseñan sobre el Ka y el Ba, y una mezcla de enseñanzas de las religiones paganas de Oriente, como podemos leer en este fragmento de uno de los escritos de Malanga. Es curioso que no solo menciona a todas las culturas paganas que adoraban a dioses falsos, sino que menciona a Madame Blavatsky y a Rudolf Steiner, conocidos ocultistas, esoteristas y promotores de la teosofía. Los temas de varias de las conferencias de Corrado Malanga desarrollan temas como son el tercer ojo, las ánimas gemelas, el dualismo y los sueños. También dejé de seguirlos porque mis ataques interdimensionales se incrementaron de manera proporcional a mis intentos de lograr la dichosa integración de conciencia. Yo realmente nunca pude conseguir tal integración, cualquier cosa que eso signifique. Me frustraba no lograrlo y hacía de todo para obtener resultados. Desde meditar, relajarme antes del ejercicio oyendo sonidos binaurales para facilitar el trabajo de mi glándula pineal, seguir ciertos patrones respiratorios, etc. Solo una vez estuve a punto de lograrlo, pero en el momento en el que fusioné las esferas, algo me sacó de allí y ya no pude nunca más completarlo. Pese a esto, fue suficiente para que mis ataques interdimensionales se incrementaran. Yo no estaba realmente mejorando, sino todo lo contrario, porque después de esto llegaron los ataques incúbicos. Los ubico perfectamente en el año 2017 y los padecí durante 2 años o quizás un poco más. La verdad es algo que me da mucha vergüenza contar, porque realmente está muy difícil que alguien te crea que esto pueda ser posible, y casi siempre pondrán en duda tu salud mental a cualquiera que se lo digas. El ataque incúbico, como bien lo han explicado en este canal y su blog, son ataques sexuales de entidades interdimensionales. Al principio pensaba que se trataban de pesadillas, y estaba muy desconcertada acerca de esta situación, pero cada vez se dejaban ver más o aparecían en sueños cada vez más lúcidos, generalmente precedidos de viajes astrales en los cuales yo siempre llegaba a lugares extraños, en donde casi siempre visualizaba crucifijos al revés. Estas entidades se presentaron de diversas maneras. A mí se me presentaban en ocasiones como un ángel de enormes alas negras. Uno de ellos dijo llamarse algo así como Aidan, y que era mi protector. Otras veces, esa misma entidad me decía que me amaba de verdad, y que él y yo teníamos que tener un hijo, algo que les han dicho a muchas mujeres metidas en ocultismo y nueva era. Debo decir que es difícil quitártelos de encima porque ellos tienen la capacidad de incrementarte el deseo sexual mientras el ataque se está llevando a cabo. Y de alguna manera logran que te sientas muy unida o vinculada a ellos. Es como dicen en el video donde hablaron de los relatos de éxtasis narrados por santas católicas que lo denominaban como matrimonio místico. Pero cuando yo empezaba a luchar para que no se concretara el ataque y ponía resistencia, estas entidades buscaron presentarse de otra manera. En mi caso en concreto, se presentaban como mi esposo. Entonces, casi siempre viajaba astralmente más bien a nuestra casa, aunque la percibía diferente y entonces escuchaba perfectamente cómo abrían la puerta. Y veía a mi esposo, quien se portaba amoroso, generalmente me daba un beso en la frente o en los labios. Y luego venía el ataque incúbico. Como yo lo veía como alguien a quien amo, pues me resultaba difícil no sumergirme en esa experiencia onírica y no podía rechazarlo. Cuando terminaba y yo despertaba,
Me sentía siempre con una fatiga terrible y con un dolor de cabeza de la misma magnitud. La entidad drenaba por completo mi energía. Traté de estar más consciente durante las siguientes experiencias, y a la vez yo seguía intentando hacer la técnica sugerida por el profesor Corrado Malanga. En algún punto me di cuenta de que quien yo soñaba no era mi esposo, sino otra cosa, y me di cuenta en los ojos, aunque fenotípicamente era él, sus ojos delataban oscuridad. Y cuando le hice saber a la entidad que yo sabía que no era mi esposo, entonces sí se transformaba en seres de todo tipo, desde reptiloides o sujetos escamosos, a veces hasta peludos, o en aquellos seres extraterrestres que previamente describí y que yo veía o sentía, me introducían material metálico. Aún percatándome de cómo se veían, tenían la capacidad de paralizarme por completo, y yo ya no podía hacer nada para evitar el ataque. Esos ataques no eran tan amorosos como los primeros. Se sentían muchas veces agresivos y enojados, literalmente como una violación. Y entonces imagínate si me iba a atrever a contarle a alguien lo que me estaba pasando. Me habrían tomado por loca. Hubo un deterioro considerable en mi salud física y mental. De repente empecé con un insomnio terrible, y en la etapa más crítica tenía que tomar hasta 4 o 5 pastillas de somníferos para poder conciliar el sueño. Había noches en que yo solo podía dormir no más de 2 horas, y por lo tanto amanecía fatal, con dolores corporales o ataques de fibromialgia, con un dolor de cabeza terrible y con muchísima fatiga. Mi humor se tornó horrible, empecé a perder la paciencia con mi familia y llegó un punto en que ya sentía un hartazgo de estar viva, que yo pensaba que ya estaba cansada de las malditas entidades que me drenaban y que sinceramente ya me daba igual morirme, porque al menos así me iban a dejar en paz. Estaba convencida de que mi único propósito de existencia era ser alimento energético para ellos. Me angustiaba mucho pensar en la reencarnación. Yo pensaba que al morir tenía que luchar en contra de estas entidades porque no iba a permitir que me regresaran a la Matrix con otra vida. Me daba mucha rabia solo pensarlo. Me convertí también en una persona poco empática, con menor compasión y con tendencia a pensar a que cada quien tenía lo que merecía, o sea, karma. Yo soy muy introvertida, pero pues con todo esto se agudizó mi tendencia al aislamiento. Había días en que yo solo quería estar sola, no soportaba estar ni con mi familia. Perdí el amor por mi trabajo y más bien me desesperaba bastante en el mismo. En conclusión, no me sentía feliz e intentaba luchar contra las entidades usando empoderamiento y vibración alta, evidentemente con nulos resultados, y seguía intentando con los métodos malanguianos. Se iban un rato, pero a los 2 días ya estaban de regreso fortalecidos. A la par de los ataques incúbicos, también se incrementaron las parálisis del sueño nocturnas. No había noche en la que alrededor de las 3 de la mañana no tuviera que venir uno de mis hijos a despertarme porque me escuchaba gritar o tratando de movilizarme. En estas parálisis de sueño, yo ya podía ver entidades como sombras, o a veces una muñeca terrible de enormes ojos negros. A veces eran entidades con túnicas blancas y medallones extraños con ojos horribles. A veces como alienígenas. A veces las percibía encima de mí y trataban de asfixiarme. En el momento más crítico llegué a tener hasta 4 eventos de parálisis en una misma noche, y mi hijo me despertaba en cada uno de ellos. Para este punto, yo ya dudaba de que los métodos de liberación de abducción alienígena de verdad me estuvieran ayudando en algo. Por el contrario, yo sentía que cada vez empeoraba más. Algunos textos o testimonios en la red decían que las entidades se alejaban con la mención de Cristo, y decidí probar. Efectivamente, al rezar el Padre Nuestro o hablar de Cristo, los ataques se aminoraban. Esto los ahuyentaba. Recuerdo que a mediados de 2019, mis hijos se estaban preparando para la primera comunión. Si bien es cierto que hoy tengo claro que el catolicismo tampoco es el camino, hubo un día, justo después de haber tenido 4 ataques en una misma noche, en que llevé a la iglesia a mis hijos, y esa mañana me sentía completamente desolada.
sin nadie a quien poder decirle lo que me estaba pasando en realidad. Agotada física y mentalmente, no tenía ni fuerzas para caminar, y fue ese día cuando le pedí ayuda a Jesucristo. Ese día, con toda la humildad y desesperación, le dije que ya no podía más, y le pedí que por favor me ayudara a quitarme a esas cosas, que yo sabía no eran nada bueno. Ese día oré mucho, y lloré, y me arrepentí de haber tomado un camino que claramente me estaba llevando a cosas siniestras. Y nuevamente fui escuchada. El resto vino solo, como si el Padre y el Espíritu Santo ya supieran por dónde llevarme para sacarme de esto. La verdad es que poco tiempo después de eso di con este canal y creo jamás podré agradecer lo suficiente porque poco a poco el discernimiento fue llegando a mí. Sinceramente me he devorado sus investigaciones y he de decir que me han ayudado demasiado. Todo me cuadra ahora. Entiendo perfectamente lo que hice y poco a poco las cosas fueron mejorando. Recuerdo que en el siguiente ataque incúbico se presentó la entidad nuevamente como mi esposo, pero yo ya sabía que no era él realmente. En el momento en que quiso concretar el ataque, yo le dije con toda claridad, sujetándolo del cuello: yo acepto a Jesucristo como mi único Salvador y Redentor. Y simplemente se esfumó. A partir de ahí me compré mi Biblia Reina Valera y me decidí a leerla, convencida por primera vez en la vida de hacerlo y con toda la disposición a entenderla. Y he de decir que ya voy muy avanzada. Casi estoy terminando ya el Nuevo Testamento. Entiendo muchas cosas ahora. Oro todos los días y, honestamente, mi vida cambió. Mis ataques empezaron de 2017 a 2019 y han prácticamente desaparecido. Mi último ataque fuerte lo tuve en enero del presente año. Es curioso, pero en ese ataque visualicé las dichosas 3 esferas que tanto me empeñaba en ver, pero eran negras. Se fusionaron por completo y una entidad agresiva se me fue al cuello e intentó asfixiarme. Me mordió incluso y me insultó. Yo recuerdo que me dijo una serie de textos que no puedo recordar ahora, pero me sonaron horribles. Recuerdo vagamente que me habló del árbol de la vida. Pero la entidad estaba furiosa y yo le grité que Cristo es mi Redentor, que Él estaba conmigo ahora, que mi vida le pertenecía a Él, y con todo y su enojo, no le quedó más remedio que desvanecerse. A partir de ahí, los ataques se han minimizado casi por completo, porque siguen intentando regresar, pero la verdad es que no pueden hacer nada. Huyen cuando saben que estás en Cristo nuevamente. La parálisis no progresa, y puedo despertar fácilmente de ellas para luego volver a dormir como bebé. En 2 ocasiones han intentado molestar a mi hijo. Yo oro mucho por él. Y le pido a él que esté con Cristo para que esto se vaya y nuevamente funcione. De repente me dan obsequios mis pacientes y veo que hay algo que quiere volver a meterme sincronías o regalos convenientes a ellos, como cuando una de mis pacientes me llegó con una enorme lámpara de cuarzo muy hermosa recomendando relajar a mis hijos con ellas. Otras veces me llegan obsequios relacionados con las vírgenes, pero no me pueden enganchar con eso, ya que nunca sentí una conexión con ella. Me deshice de mis textos de metafísica. Borré mis descargas de los libros de Carlos Castaneda, que oía a la par del trabajo de Malanga, porque él decía que era un trabajo que reflejaba su propio entendimiento del problema. Y es curioso porque un ufólogo recomendaba a un brujo chamán, por lo que no me queda duda que todo forma parte del mismo engaño. Me deshice de imágenes religiosas, me di de baja de sitios y grupos de Facebook de todos estos temas. A la par de ya no tener ataques interdimensionales, se fue mi capacidad de hacer viajes astrales, ya no hay sueños vívidos. Cuando comencé a escribir este texto, enfermé del virus que ya todos conocemos, por contagio en mi trabajo, y sentí mucho miedo. Lo dejé un rato y oré mucho al Padre para que me sanara. Me sanó rápidamente y la verdad es que siento realmente que me has estado cuidando y que no suelta mi mano. A nivel de salud física, también hubo cambios muy importantes. Ya no hay dolor de cabeza, solo esporádicamente y por cuestiones de estrés. Duermo mucho mejor, ya no requiero una sola pastilla para dormir.
oro todas las noches. Y el sueño viene solito. Mi sueño es reparador. Ya siento más energía y esto me permitió realizar ejercicio físico y natación, lo cual ha mejorado también mis dolores musculoesqueléticos. Nuevamente, mis relaciones familiares mejoraron y, a decir verdad, se fortalecieron a raíz de mi última enfermedad. Fue una experiencia que me sirvió para valorar a mi esposo y para dar gracias por tenerlo. Recuperé la empatía, ya no siento este hastío de la vida. Haber escuchado en este canal exponer el engaño de la reencarnación fue realmente muy reconfortante. Para mí era un tema que me angustiaba demasiado, y ahora tengo claro que es un engaño más. Recuperé el amor a mi trabajo. Aún hay mucho que trabajar. A decir verdad, tengo pendiente resolver el cómo voy a acercar a mis hijos a Cristo sin necesidad del catolicismo. No quiero que se alejen de Dios como yo lo hice. Y oro, porque mis familiares que no han podido encontrar el camino de regreso a nuestro Padre puedan hacerlo. Oro porque mi hermana salga del engaño de la nueva era. Es curioso, pero cuando estuve muy enferma, por primera vez vi a mi papá orar sinceramente a Dios y me dicen que diario me encomienda con él. Se asustó mucho. Esto fue muy reconfortante porque mi papá más bien se inclinaba por el ateísmo. Quiero pensar que quizás él encuentre la manera de conectar con nuestro Padre. Tengo fe absoluta en que Dios no va a soltar mi mano y seguiré orando por mi familia. Gracias, Arela, a ti y a todos los que comparten sus experiencias en este canal y que Dios Padre los siga bendiciendo.